Ahí estamos. Bien. Tenemos al disertante de esta ponencia del día de hoy, Natalia Novellino. Ella es psicóloga social, coach ontológico, terapeuta complementaria y tiene la consultoría Natalia Novellino de terapias complementarias acá en Argentina y nos va a presentar la temática de la posibilidad de resignificar o representarse la muerte desde lo que ofrece el campo cuántico. Así que muy interesante esta ponencia. Bienvenida Natalia, buenas tardes a todos. El grupo es todo suyo. Hola, bueno, muchas gracias. Gracias por toda la presentación. Gracias a todos los que están acá en este momento. Bueno, antes de empezar, me gustaría mucho que pudiéramos hacer algunas respiraciones, si es posible, como para conectar justamente con todo lo que va a estar pasando en este momento de conexión entre todos. ¿Sí? O sea, que los invito a cerrar los ojos, a respirar profundamente, a sentir cómo inhalamos y exhalamos, a hacer un escaneo de todo nuestro cuerpo, de nuestras apoyaturas, nuestros pies firmes en el piso, desde lo más alto de la cabeza, nuestro rostro, cuello, hombros, espalda alta. Si en algún momento sentimos en alguna parte de nuestro cuerpo que puede estar más tensionado o más relajado, intentamos poder relajar estos músculos. Seguimos por la espalda baja, la cintura, los glúteos, los muslos, las piernas, los pies, los dedos. Respiramos profundo, exhalamos. Y bueno, nos conectamos con este aquí y ahora. Vamos a respirar profundo, a exhalar, a respirar y exhalar. Bueno, vamos a predisponernos en este momento a quizás en este preciso momento abrir sus ojos y empezar a entrar, a desandar algunos conceptos que para algunos pueden ser nuevos, para otros no tanto, ¿sí? Bueno, Mara, te pido que puedas iniciar la presentación. Bueno, primero que nada, mi voz no va a ser la misma, la misma tonalidad en este momento porque el tiempo es acotado, así que vamos a estar un poquito aceleradas con esto. Y pido a los psicoanalistas que estén en esta sala que no me maten con esto. Pero no existe representación alguna de la muerte. Esto es muy freudiano, y es así, pero el inconsciente nos abre sobre negación, y sí, esto es una contradicción. A ver, el inconsciente realmente no distingue entre algo, una afirmación, una orden, una pregunta o una negación, ¿sí? Por lo tanto, se abre un campo infinito de posibilidades en la que, si bien no hay una representación, podría haberlo. Y esto es el camino a poder resignificar las pérdidas, como también representarse la muerte desde una perspectiva propia. Y para esto vamos a iniciar primero, para iniciarnos en esto que es esto del campo cuántico, con un experimento, ¿sí? Un experimento de la física cuántica. Te pido que pases, por favor, Mara, a la próxima. Bueno, no sé si algunos habrán escuchado sobre la dualidad onda-partícula. Eso es un experimento, ¿sí? La física cuántica hoy, la física moderna hoy, considera que el universo
está constituido por información y energía, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron estos físicos? Empezaron a diseñar un experimento donde disparaban hacia una pantalla unas pequeñas partículas, como si fueran canicas, ¿sí? Para ver qué era lo que formaban estas partículas, ¿no? Entonces veían dibujar un patrón, ¿sí? Un patrón de golpe. Luego hicieron una segunda ranura por la que empezaron también a disparar estas partículas, a lanzar estas partículas. Y se dibujaba dos patrones de golpes de franja en la pared. Y decidieron hacer este mismo experimento, pero con ondas, ¿sí? Entonces, cuando empezaban a tirar en la primera ranura, dibujaba un patrón. Ahora, cuando pusieron una segunda ranura, la superficie, o sea, la parte superior con la inferior, intersectaban entre ellas y creaban entonces en la pared un patrón de interferencias, o sea, muchas franjas con patrones de interferencias. Y bueno, dijeron, vamos a probar este mismo experimento con una partícula aún más pequeña. ¿Puedes poner la segunda, por favor, Ara? Acá queda dibujado lo que sucedía cuando tiraban unas pequeñas canicas, unas partículas, que eran estos patrones los patrones de franjas, ¿sí? De golpes. Cuando lo hacían con ondas, por dos ranuras, dibujaban un patrón de interferencia. La tercera, por favor. La tercera, Mara, por favor. Pero bueno, después decidieron repetir el experimento, pero con una partecita más chiquitita, ¿sí? De partícula, que es como es un electrón. Entonces, cuando empezaron a disparar ese electrón por una ranura, sucedía lo mismo que con el primer experimento, ¿no? Una franja de golpe. Pero cuando decidieron hacerlo por dos ranuras, sucedía algo distinto. O sea, en realidad empezaban a dibujar un patrón de interferencia como sucedía con las ondas, ¿sí? Entonces, ante esto dijeron, bueno, vamos a probar lanzando un electrón por vez, a ver si esto que sucede es porque quizás interfieren o que... Bueno, al cabo de un tiempo, terminaba dibujando el mismo patrón de interferencias. Con la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Un electrón sale como partícula y se convierte en una onda de posibilidades de ser tanto una cosa como la otra, o sea, un electrón pasaba por una ranura, no pasaba o pasaba por una y por la otra. Entonces, ¿qué decidieron hacer luego de esto? Poner un dispositivo que midiera, digamos, que observara lo que estaba sucediendo con este electrón. Cuando pusieron este dispositivo de medición, lo que sucedió fue que el electrón, como si supieran que lo estuvieran observando, decidió convertirse o transformarse o comportarse como una partícula, formando las dos franjas de golpes, como pasaba en el primer experimento de las canicas, ¿sí? Entonces, el hecho de poner un observador destruyó la función de onda. La idea central de este experimento, yo sé que lo estoy contando como muy acotado y rapidito, porque el tiempo es este. Acá hay un link donde hay un video muy, muy, muy bueno de cómo lo explican, de una forma muy didáctica, pero la idea central de esto es que esta capacidad que indiferentemente tiene una onda de información, en que puede transformarse tanto en energía como en materia según el observador, ¿sí? O sea que tenemos la capacidad de ser tanto energía como materia. Vamos a pasar a la otra, Mara.
Ahora, todos estos conceptos y estas teorías llevan a la misma concepción, que es esto de que nosotros creamos nuestra propia realidad. De hecho, hay, muchas teorías o muchos conceptos, perdón, voy a hacer un parate. ¿Hay alguien que quisiera hacer una pregunta con respecto a esto? ¿Alguna duda? ¿Continúo? Bueno, entonces, tenemos esta concepción de la física cuántica, donde nos dice que el universo en realidad o sea, como que si el hardware del universo fuera la energía y el software fuera esta información, ¿sí? O sea, está totalmente informado, es coherente, dinámico y armónico, porque está totalmente informado, ¿sí? Entonces, todas las partículas presentan esta propiedad de onda y también o sea, todo tiene esta propiedad de onda y partícula. Y que no es algo distinto, ¿sí? Sino que es lo mismo. A partir de esto se generan, incluso hasta paralelamente, muchas teorías y conceptos que refuerzan y tienen base en esto. Como ser, por ejemplo, los campos unificados, la teoría de campos morfogenéticos y las constelaciones familiares, que muchos han seguramente oído hablar de eso. Es decir, lo que nos muestra esto es que en realidad no somos seres independientes, sino que formamos parte, que somos partes funcionales de algo aún mayor. Voy a ir decantando un poquito más cada una de las teorías, pero las voy a decir todas. Por otro lado está lo que es el universo fractal, o sea, de que todo lo que existe está contenido dentro de algo de igual forma y estructura, pero más grande, ¿sí? Desde lo más elemental del universo. Después tenemos lo que es la secuencia Fibonacci. Fibonacci es Leandro Pisafino Masi, que era un matemático italiano de la Edad Media, que descubre que todos los seres vivos crecen en forma de espiral, desde el centro hacia afuera, siguiendo una secuencia matemática, ¿sí? Y después está el concepto de Mau. Mau es el microscopio de la estructura universal. Es como si nosotros dijéramos, bueno, hipotéticamente nos elevamos como si fuéramos una especie de ser superior viendo desde afuera del universo, y empezáramos a tratar de, con ciertas lentes de aumento, ver cada existencia, ¿sí? O sea, todos los seres vivos crecen en esta forma y además tenemos esto de poder observarlo desde afuera y ver cómo los diferentes planos de existencia se agrupan y forman planos de igual estructura, pero más grande, ¿sí? Entonces, si nosotros estuviéramos estudiando algo desde lo más elemental, como puede ser una célula, estaríamos estudiando lo mismo, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, me gustaría pasar a lo que es gráfico, Mara, porfa, como para empezar a desandar un poco todo esto que dije, que es mucho. Entonces, tenemos los campos morfogenéticos y las constelaciones familiares, ¿verdad? Esto es un enfoque sistémico, o sea, nosotros pertenecemos a una especie. Por pertenecer a la misma especie, estamos conectados a eso, a ese campo superior de información, teniendo esta concepción de la dualidad de una partícula, en la que podemos estar accediendo a esa información, porque si alguien, por ejemplo, hizo o fue capaz de hacer algo, o inventar, o crear, o superar alguna cuestión, uno también puede, ¿sí? Porque esa información está ahí y está habilitado para acceder a eso. Después vamos a ver cómo. Las constelaciones familiares es lo mismo, o sea, si alguien recrea algo de su vida, otros actores secundarios pueden interactuar en eso mismo, y de hecho también están resonando con esto que está pasando, y de alguna forma también remite
a lo que uno debe sanar, ¿no? O sea, los que entienden, por ejemplo, o sea, los que saben sobre Jung, hay muchos, yo sé que hay psicólogos sociales que saben bastante sobre eso, sería lo que se llama sincronicidad desde lo de ellos. A ver, a veces sucede que hay un experimento muy, muy, muy bueno, donde unos monos, unos primates, empezaron a lavar sus patatas en el agua, ¿sí? Por alguna razón, eh, vieron que eso de lavarlas ahí y pegarlas ahí le daba mejor sabor y empezaron a comer, y bueno, todos los que estaban, eso sí puede ser obviamente por imitación, pero esto mismo empezó a suceder en lugares lejanos a esto, donde no había una conexión o una relación directa con eso. Lo mismo pasa, por ejemplo, con cristales que son, por ahí, con ciertas cristalizaciones que son muy difíciles y de repente se empiezan a dar en ciertos laboratorios y así como si empiezan a suceder en otros. Esto es la sincronicidad, ¿sí? Y tiene que ver también con los arquetipos. Por ende, por ejemplo, o sea, el tema de los arquetipos tiene que ver con que está todo ahí. Ese inconsciente, en ese inconsciente colectivo tenemos todos los arquetipos sabidos y por haber. Que se den en alguien tiene que ver mucho con la cultura y la sociedad de esa persona en ese momento en el que está, ¿sí? Pero cuando uno se desarrolla, están los otros. Por ejemplo, si yo considero que la mujer tiene que ser una mujer estudiosa, y empiezo a llevar hacia la sombra todo aquello que tenga que ver con aquella que es una mujer sensual, los llevo a la sombra, pero no significa que no exista, o sea, están, ¿sí? Y se pueden desarrollar. Es lo mismo, o sea, este inconsciente colectivo o este campo cuántico, es donde todo puede suceder y todo es posible, y es infinito, ¿sí? Pasamos a la otra, Mara. Lo que tiene que ver con los fractales y las frecuencias Fibonacci tiene que ver con esto de que todo, todo es una geometría sagrada, todo está conformado en forma de espiral desde adentro hacia afuera, como por ser, por ejemplo, el feto o las huellas digitales, las galaxias, o sea, desde lo más pequeño, desde el átomo en sí, si uno mira el átomo, cuando más se acerca a él, más se hace un torbellino y solo lo que vemos es la nada misma. Pero si nos empezamos a alejar, vemos sus núcleos, los electrones, los protones. Lo mismo pasa con todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿sí? Todo está creado desde esta manera, o sea, el feto, los caracoles, las pepitas del girasol, o sea, tienen esta secuencia matemática, que tiene que ver, como por ejemplo, se ve acá, en el primero, en el que está en color, que 1 más 1 es un 2, 2, 1 más 2, 3, 3 más 2 es 5, el 5 y el 3 contienen al 8, el 8 y el 5 contienen al 13, y el 13 y el 8 contienen al 21, y así sucesivamente. Entonces, es esto. Todos tenemos la misma constitución y estructura. O sea, todo es exactamente igual si estudiamos una célula o si estudiábamos la galaxia misma. ¿Sí? Estamos constituidos de la misma manera. Ahora, que los átomos se reorganicen de una forma determinada, en una disposición determinada para crear un ser único y irrepetible, con una frecuencia, con una vibración determinada, es otra cosa, pero estructuralmente y constitucionalmente somos lo mismo. Esto nos lleva a lo siguiente. Mara, podemos pasar a la otra. Por ejemplo, hay una ley, una ley de la equivalión, que dice que como es arriba es abajo, ¿sí? Y podríamos decir también que como es adentro es afuera. O sea, no olvidemos este concepto de que podemos crear nuestra propia realidad. Conocen muchos, supuestamente, yo imagino que conocen esto de el mantra del Ho'oponopono, ¿no?
que es lo siento, perdón, gracias, te amo. Ahora, deberíamos empezar a tomar conciencia de qué es lo que decimos cuando decimos lo que decimos. Cuando estamos diciendo que lo sentimos, estamos diciendo que sentimos el tener que compartir esas memorias de dolor. Cuando decimos perdón, estamos pidiendo perdón por unir el camino al otro para intentar sanar. Y cuando decimos gracias, estamos diciendo gracias porque está ahí esa persona ahí para ayudarme a sanar con esto. Y cuando decimos te amo, estamos diciendo que agradecemos que esa persona sea exactamente quien es, porque de esa manera nos ayuda a evolucionar, ¿sí? No importa si lo que estamos experimentando con esa persona no es agradable, está ahí para ayudarnos a evolucionar, ¿sí? Y a sanar algo también. Entonces, esto es la concepción de entender que como es adentro, es afuera, y como es afuera, es adentro. Ahora sí, Mara, la siguiente. A lo que nos llevas también es esto, ¿sí? Lo primero que se creó fue el reino mineral, después el reino vegetal, el animal, y bueno, y nosotros. Si somos parte de la misma constitución y tenemos la misma estructura, es por eso que podemos entrar en resonancias con las distintas terapias vibroenergéticas que tenemos a disposición, como ser, por ejemplo, la gemoterapia, la cromoterapia, la fitoterapia, las frecuencias perdón, yo la tengo ahí, pero son frecuencias específicas, como ser, por ejemplo, las frecuencias solfegios, que son unos cantos de los monjes gregorianos que en algún momento se habían perdido, pero fueron recuperadas. Las flores de Bach o el Reiki. ¿Por qué? Porque si las, a ver, la constitución de la piedra, los minerales que la piedra tiene, también las tenemos nosotros. Entonces, entramos en resonancia con ellas. ¿Sí? Lo mismo pasa con las flores, con la fitoterapia, con las medicinas, con las plantas medicinales, con el Reiki, todos los distintos chakras, o sea, esos vórtices, ese vórtice mismo que tiene el átomo, que son finitos, nosotros también los tenemos, y los más importantes son los chakras, ¿sí? Y cada chakra también no solo equilibra, no solo lleva, o sea, esto de entrar en resonancia ya sea con una piedra, con una flor, con alguna flor de Bach, con una frecuencia de sonido, con lo que fuese, ¿no? Con todas las terapias o otras que quizás ustedes también conozcan. Tiene que ver con llevar al equilibrio justo cierta emoción o lo que sea que nos esté pasando, ¿sí? Entonces, también sabemos que los distintos chakras tienen repercusión en los distintos órganos o sistemas o tejidos en los que repercute ese chakra, ¿sí? Como si estoy mal del hígado, bueno, poner una piedrita en el plexo solar estaría buenísimo, y que también tiene que ver con, por lo general, las piedras del mismo color del chakra son los que corresponden a ese chakra. Bueno, esto es como un panorama general, perdón que lo haga todo muy rápido, pero es para tener una idea de cómo estamos pudiendo, de alguna manera, generar un estado mejor desde muchas herramientas y recursos que tenemos. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Perdón, voy a hacer un parate. Dudas, preguntas, lo que quieran, ¿sí? Me avisan. Bueno, vamos a seguir con si no hay ninguna pregunta, sigo, ¿eh? Vamos a seguir con lo que es una teoría muy interesante y que tiene que ver mucho con lo que vimos al principio y con todo lo que vimos hasta ahora, que es el desdoblamiento del tiempo, de Jean-Pierre Carnier-Mallet, que es un filósofo, perdón, es un físico y autor francés, por eso me salió lo de filósofo. Y esta teoría lo que sostiene es que no existe el tiempo como lo conocemos. O sea, no hay pasado, no hay presente, no hay futuro, sino que todo está sucediendo en el mismo tiempo y simultáneamente. Es como decir que no hay tiempo.
a ver, nosotros, nuestra corteza cerebral, que es la parte de nuestro cerebro más nuevita y más recientemente desarrollada, necesita organizar de alguna manera el tiempo para no perdernos y confundirnos entre tanto a la vez, tanta información a la vez. Entonces lo organizamos en pasado, presente y futuro. Esta teoría considera que todo está pasando en el mismo, simultáneamente, ¿sí? Está todo ahí mezclado. Y gracias a esta capacidad de ser tanto onda como partícula, podemos explorar posibles potenciales futuros, ¿sí? A través de lo que se da a llamar como doble cuántico. El doble cuántico no es algo astral, es nosotros mismos. Es como este experimento del electrón que vimos al principio, que se comportaba como onda y como partícula. Entonces, somos nosotros mismos en otro estado, ¿sí? No un estado de partícula, sino un estado de onda. Entonces, el pasado en sí, cuando lo vemos desde un presente, digamos, desde lo que es el aquí y ahora, pasa lento, ¿sí? Porque es algo que ya colapsó, que ya pasó. Pero el futuro pasa rapidísimo, muy rápido, como cuando soñamos. Cuando soñamos, soñamos muchísimas cosas y solamente recordamos una parte o algo que nos impactó o lo último que hemos soñado. Bueno, con esto pasa exactamente lo mismo. El futuro va muchísimo rápido y entonces podemos explorar posibles futuros potenciales y que de hecho elegir colapsar lo que nos convenga o que nos sea más beneficioso. Pero ahora vamos a entrar más en eso que tiene que ver con la propuesta. Entonces, a ver, hay dos formas de experimentar esto del doble cuántico. Una es en forma diurna, que vamos a estar viéndolo con la propuesta, y otra es antes de dormir, ¿sí? Antes de dormir, primero que nada, es importante, que de hecho lo voy a hacer en este momento porque me estoy secando ya, tomar agua. El agua es, o sea, nosotros somos un 70 y pico por ciento agua. Y es por donde realmente nos llega la información, ¿sí? El agua es un conductor. Entonces, antes de dormir, un vasito de agua, controlarnos los últimos pensamientos y podemos pedirle algo al yo cuántico que nos traiga alguna meta, un objetivo que estamos queriendo conseguir, pero de forma positiva, ¿sí? Y benevolente. ¿Qué significa esto? O sea, yo no puedo estar pidiéndole que me consiga el trabajo o el puesto de X persona porque no funciona de esa manera y hay un equilibrio entre el dar y el tener, ¿sí? Si pensamos que el universo en realidad es totalmente informado y colapsa de determinada manera y es armónico y dinámico y perfecto como es, no podemos estar pidiendo algo que no es armónico, ¿sí? Entonces, siempre pedir en positivo, algo benevolente, y además de eso, saber realmente lo que yo estoy pidiendo, o sea, mi objetivo, la meta de lo que yo quiero pedir, tiene que ser concreta y tiene que ser clara y simple, porque si no, podemos confundirlo, por si tenemos una posibilidades infinitas de algo, incluso de un tema que estamos queriendo, o un objetivo, una meta que estamos queriendo tener. Hay muchísimas posibilidades de eso, entonces hay que ser claro al momento de pedir. Y para poder ejercitar esto es preferible hacerlo por escrito. Después uno con la práctica, bueno, lo puede empezar a realizar de otra manera. Y siempre esto es muy importante, y esto tiene que ver con lo que nos compete hoy también, que es pedir sabiendo que somos parte de algo mayor, como veníamos viendo, ¿no? Y, y que el todo es más que la suma de las partes. Entonces, cuando nos despedimos de este yo cuántico, cuando hacemos este pedido, siempre le debemos decir que eh, pedimos que nos traiga esto que estamos diciendo o algo aún mejor
tanto para mí como para la humanidad, ¿sí? Lo cual lleva a dos caminos. Uno es que le dejamos como rienda suelta para que incluso de esto que estamos pidiendo nos traiga algo mucho mejor, ¿sí? Que pueda evaluar él mismo algo mejor de lo que estamos pidiendo, pero también tiene que ver con que no siempre recibimos lo que pedimos, sino que esto que nos trae, nos los trae porque no es exactamente lo que pedimos, simplemente porque necesitamos eso. En este momento estamos necesitando eso, no otra cosa. Entonces eso que quizás tenemos que trabajar en nosotros, nos puede después llevar a lo que estamos pidiendo. Pero vamos a recibir esto o sea, no exactamente lo que pedimos, sino lo que necesitamos en ese momento, ¿sí? Si bien el universo es algo muy armónico, dinámico y congruente, a veces en las partes no sucede eso o no pasa eso, ¿sí? Y esto tiene que ver con esto que estamos diciendo ahora, pero después vamos a entrar más explícitamente a entender de qué va todo esto. Bueno, pero lo más importante para nosotros en realidad es que y con esto nosotros podemos estar interviniendo o haciendo algún tipo de tratamiento utilizando estas aperturas temporales para sanar. Y ahora vamos a ir a toda esta cuestión. Pasamos a la otra, Mara, por favor. Bueno, esto es para que ustedes entiendan un poco qué es el doble cuántico, que no es algo astral, que no es algo distinto a nosotros, sino que somos nosotros mismos en otro estado, ¿sí? En un estado de onda. Y lo que intenta estas figuras es representar eso, ¿sí? Si hay alguna pregunta, para un momentito y seguimos. Seguimos, bueno, seguimos. Entonces, vamos seguimos, Mara, por favor. A la siguiente. A ver, entonces, decíamos que no, la otra, la anterior. Estábamos diciendo que nos sirven también para entender por qué y cómo se originan los distintos síntomas y enfermedades, tanto físicas y mentales. Y por qué esto también a la vez es una herramienta de intervención y de tratamiento. A ver, las enfermedades o los síntomas o ciertos patrones de conducta se manifiestan cuando nosotros estamos respondiendo a lo que está sucediendo en este tiempo, en este aquí y ahora, desde un pasado, ¿sí? Porque nuestro inconsciente ha quedado anclado ahí, ¿sí? Esto es como decir, desde lo psicoanalítico, eh, lo que es la transferencia, ¿sí? Cuando reeditamos una escena de allá y entonces con alguien de ahora en este aquí y entonces. Entonces, en este aquí y ahora. Entonces, es más o menos lo mismo, pero explicado desde este desdoblamiento del tiempo. Entonces, cada vez que uno está percibiendo que una situación similar a la de allá y entonces se está desplegando, porque es una interpretación la que yo estoy haciendo, o sea, es la percepción que yo tengo de eso, el sistema límbico va a estar reaccionando. El sistema límbico, nosotros tenemos tres cerebros. Uno es el reptiliano, que responde a lo más visceral, a lo más que tenga que ver con la supervivencia, ¿sí? Esto que tiene que ser como el tema de respirar y cuestiones involuntarias. El sistema límbico tiene que ver con esto, es más, se lo llama mamífero, ¿sí? Porque tiene ese reservorio, digamos, de las memorias, de las emociones. Entonces, el sistema límbico es el que está reaccionando, ¿sí? Y reacciona con esa carga emotiva de allá y entonces, ¿sí? No es el hecho en sí mismo ni la vivencia, es como yo lo estoy en ese momento vivenciando y cómo lo estoy interpretando. Por esto es importante entender que uno crea su propia realidad, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque a veces
manifestamos o colapsamos cosas que no están buenas. Porque estamos respondiendo desde ese pasado, desde haber quedado ahí enquistado. Y tiene que ver con las creencias o con los mandatos que hemos recibido de alguna manera, o con cierto rol delegado, se le dice en biodecodificación, que estamos intentando, que a veces se genera cierta conflicto entre ser leal a uno mismo, ser leal a lo eso que la familia nos delega. Pero lo interesante de todo esto es que, si bien el cerebro, o sea, no distingue entre lo que es real o lo que es imaginario. O sea, si yo estoy diciendo que tal cosa está pasando, el cerebro sí lo cree, ¿sí? No hay una distinción entre lo que es real e imaginario. Pero todo esto que yo sé que en este momento está sonando como terrible, en realidad puede jugar a nuestro favor, porque lo podemos utilizar como recursos. Por otro lado, el sistema límbico no entiende una sola palabra sobre lo verbal, o sea, no es verbal, o sea, nuestra corteza cerebral es la que contiene el lenguaje, la representación digital, que tiene que ver con lo que podemos poner palabra. Pero el sistema límbico no, el sistema límbico entiende sobre el tono de voz, sobre lo gestual, sobre lo corporal. Es como cuando le hablamos a nuestro gato con nuestro perro y si estamos enojados y le hablamos de cierto tono o hacemos ciertos ademanes, entiende que está todo mal, o se acerca y nos empieza a hacer fiesta porque le estamos hablando con un tono lindo. Y esto es importante para también replantearnos cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo es nuestra voz interna? ¿Cómo estamos hablándonos a nosotros mismos? ¿Sí? Esto para, tomen nota. Entonces, a partir de todas estas cuestiones en la que yo estoy interpretando lo que está sucediendo, porque hay que tener en cuenta que el hecho en sí mismo, en coaching se dice que el territorio no es el mapa no es el territorio, entonces estamos interpretando, estamos desde ciertas creencias o cierta emoción que se nos dispara, interpretando algo que está sucediendo desde la perspectiva que tenemos de eso, ¿no? Nuestra percepción, nuestra interpretación, aunque el hecho en sí no sea eso, ¿sí? A veces uno dice, bueno, en una misma situación podemos crear mapas totalmente distintos, percepciones totalmente distintas, interpretaciones totalmente distintas, incluso subestimar el dolor del otro, lo cual no está bueno, porque si bien para nosotros no es así, el otro lo está viviendo de una determinada manera, y lo que importa es cómo lo vive el otro, no el hecho en sí mismo. Entonces, para algo que a nosotros nos parece pequeñito, a otros no están percibiendo eso mismo, sino que lo están padeciendo, hay que tener cierto cuidado, ¿no? Pero también eh, intentar llevar al otro a darse cuenta de que en realidad está respondiendo desde un pasado con una carga emotiva muy grande a algo que sí puede ser minúsculo, pero si el otro no cambia su percepción, si no cambia la forma en que está mirando, en realidad no interesa en sí porque lo está viviendo de una manera atroz, ¿sí? Entonces, validar lo que el otro trae siempre, pero también poder ponerlo en su justa medida. Bueno, ahora, el primer enunciado era que el inconsciente no entendía sobre negación ni interrogación, porque si, por ejemplo, yo les digo, piensen en un elefante verde. No piensen en un elefante verde. ¿Cómo sería pensar en un elefante verde? En las tres situaciones ustedes pensaban en un elefante verde. Entonces, a esto nos referimos cuando el inconsciente no distingue entre
una interrogación, una afirmación o una negación. Y bueno, por eso es que muchas veces estamos generando síntomas o, o manifestando ciertas enfermedades a partir de lo que estamos percibiendo. Por ejemplo, y voy a hacer una salvedad en esto para que no se vaya por otro lado. Por favor, pido, no caer en un reduccionismo. Estas son generalidades, pero nada sé yo sobre la otra persona hasta que realmente la otra persona me manifieste y me cuente lo que le está sucediendo. Pero en sentido general podemos decir que, por ejemplo, si yo estoy pensando o estoy diciéndome que esta situación no las puedo digerir, no la puedo digerir, no la puedo digerir, no la puedo digerir, probablemente termine en una gastritis, ¿sí? Porque el cerebro entiende de forma literal que hay algo que no puedo digerir y ante el riesgo de sufrir una obstrucción y morir, porque lo que le importa al organismo es adaptarse al medio para sobrevivir, para la supervivencia, va a mandar más ácido clorhídrico al estómago. Entonces, puede terminar en una gastritis y si esta situación sigue, puede ser algo aún mayor. Lo mismo si yo estoy percibiendo que me asfixian, que el ambiente está contaminado, que no puedo respirar, que además hay una disputa en el territorio, de una pelea, y que, bueno, puede desatar una bronquitis, o si siento que me están invadiendo en mi territorio, puede terminar en una infección urinaria, en una cistitis, o si siento que me están obligando a hacer algo que en realidad no quiero hacer, y tengo deseos de pelear, pero en realidad siento una tremenda impotencia porque no puedo, porque hay algo impuesto desde afuera, o mi corazón se resiste a volver a pasar por algún tipo de dolor, y no sé, puedo tener una hipertensión. Si me creo que soy el pilar de la familia y que sostengo la estructura y que tengo que ver cómo son mis límites, si los aumento, si los disminuyo. Bueno, puedo tener un colesterol alto, o sea, esto, o sea, entender que una emoción, una creencia, una vivencia determinada dispara distintos síntomas o enfermedades, ¿sí? Ahora, esto a modo general y sirve como a uno para poder indagar en lo que le está pasando a la persona cuando trae ciertos síntomas, cierta enfermedad. Ahora, yo realmente no sé nada de todo lo que le están pasando a ustedes, o sea que les pido por favor no me hagan preguntas con respecto a decodificar una enfermedad, porque esto es a modo general. A modo general uno puede ir indagando sabiendo por dónde ir, porque no le podemos preguntar a la persona, ¿y qué te pasó en la vida? Mil cosas me pasaron en la vida, pero sí podemos encuadrar una situación dentro de un contexto en el que sabemos que algo de esto está pasando, ¿sí? Ahora, por supuesto que hay creencias limitantes atrás de todo esto, ¿sí? Y a veces estas creencias incluso no son nuestras. Pero bueno, ahora vamos a entrar a eso. Y la pregunta que les quiero hacer con respecto al tema que nos compete es que ¿pensaron alguna vez cuáles son las suyas, sus creencias en relación a la muerte, a las pérdidas y a los duelos? Para quienes son de otro por ahí, palo, quizás desde la psicología social, eso lo pueden entender desde Melanie Klein, desde las posiciones, las dos posiciones que postula ella, que es la esquizofrenia y la posición depresiva, en la cual nosotros vamos, o sea, siempre hay una predisposición, ¿sí? A las pérdidas, que puede ser que estemos más siempre desde una posición que desde otra, ¿sí? Eh, la idea es poder integrar y pasar a esta posición depresiva donde puedo integrarlo tanto lo bueno y lo malo como de la persona como de mí misma, porque cada vez que uno está integrando afuera al objeto, se integra también a sí mismo, ¿sí? Pasar de una posición divalente a una posición ambivalente en la que entiendo que amo y odio a la misma persona que me odia y me ama. Esto es así como para que puedan por ahí integrar esto desde otros conceptos.
Y desde que esto, ¿no? Desde lo más, una mirada psicosocial, entender a la muerte como parte de la vida, ¿sí? Que cada vez que vamos cerrando algunas cuestiones, porque no va a irse de un lugar malo, enojado, o sea, importantes son los cierres. Y cada vez que cerramos algo de una buena manera o la mejor manera posible, nos acercamos a nuestra propia muerte, ¿sí? Pero como para desmistificarla, para no tenerle tanto miedo, porque no es una antítesis de la vida, ¿sí? Es parte de ella. Y tener en cuenta el concepto de neuroplasticidad. A ver, el concepto de neuroplasticidad nos dice que las neuronas pueden generar nuevas conexiones, nuevas y diferentes, mejores y más conexiones. Y entonces esto nos demuestra, como incluso la enfermedad misma, ¿me entendés? Sí, que en realidad podemos usar todo eso como recurso. Si el cerebro no entiende sobre imaginario y real, yo puedo estar creando una realidad que me ayuda a estar mejor, ¿sí? Generando nuevas conexiones, nuevos caminos, y dejando aquel otro que en realidad no me está generando un estar bien en el mundo. Entonces, se puede lograr esto, lo podemos hacer. Y, y en esto va, ¿no? Toda esta propuesta de poder entender que si bien existen los síntomas, existen las enfermedades, tenemos que aprender a resignificarlas también, porque es el inconsciente tratando de decirnos por dónde ir, qué es lo que nos está pasando. Entonces, es una alerta, ¿sí? Resignifiquemos esto, para poder también usarlo como recurso. Ahora sí, Mara, a la otra. Perdón, me parece que me estoy extendiendo. Bueno, a ver, rápidamente. ¿Cuál es la propuesta de expandir, poder expandir nuestra conciencia y de tener una perspectiva propia de la muerte a través de lo que es el trance generativo, con ir a buscar Stephen Hillian y la hipnosis de Milton Erickson, y la visualización en la PNL? Ahora, me nombré muchísimas teorías. Todas las pueden ir a buscar y pueden ir a interiorizarse mejor. Ahora, lo importante es que tengan en cuenta esto. Cuando hablamos de hipnosis, no estamos hablando de esa hipnosis clásica en la que ponen a dormir a la persona y la comandan desde afuera. No, nosotros tenemos que tener totalmente nuestra conciencia, ¿sí? Presente, pero de una forma generativa, ¿sí? Tenemos tres mentes: esta mente consciente, esta mente somática y esta mente cognitiva. Y esta mente de campo. Ahora, esta mente campo es todo lo que vimos al principio, ¿sí? Esta posibilidad de acceder a ese campo cuántico donde todo es posible, porque no hay forma, no hay color, no hay nada, sino que está todo a hacer lo que uno quiera hacer. Si colapsamos algo a través de la visión, tendrá un color. Si colapsamos algo a través de, no sé, de sentirlo, del aroma, tendrá un perfume. Si colapsamos algo del sabor, será un gusto, pero todo es potencialmente posible, ¿sí? Hay muchísimos experimentos que muestran, por ejemplo, que el sonido tiene forma. Entonces, todas estas cuestiones ahí posibles son infinitas y podemos crear lo que nosotros queramos. Ahora, ¿cómo? Primero que nada, no intentando, porque intentando ya nos detiene. Vamos a realmente pudiendo creer que esto es posible, ¿sí? Que podemos resignificar lo que nos pasó allá y entonces, cambiar esa perspectiva y cambiar ciertas concepciones que tenemos al respecto de la muerte. Por ejemplo, no podemos empezar a hacer este ejercicio con alguien si hay alguien que está pensando que, pongamos por ejemplo, alguien que ha decidido no continuar con su vida y le puso fin a la misma, esté en un lugar horrible o esté en una especie de purgatorio, o alma en pena, sin la gracia divina y demás, demás, demás. O sea, todas estas cuestiones que en realidad nos causan malestar, que en realidad nos causa angustia pensar así a nuestro ser querido, hay que empezar a
desinstalarlas de nosotros mismos, ¿sí? Y generar un encuentro o un espacio, o creer lo que nosotros querramos creer al respecto. Por ejemplo, los niños tienen esa plasticidad magnífica porque son puramente kinestésicos, todo lo pasan por el cuerpo, y tienen esa capacidad de crear maravillas, pero nosotros, con nuestra interpretación del mundo, le vamos cortando todas esas cuestiones. Entonces, primero y principal, es importantísimo hacer un centramiento. Yo sé que al principio se los intenté hacer y lo hice muy rápido para poder entrar a la ponencia, pero es importante conectar con esta mente somática, ¿sí? Con nuestro cuerpo, que en realidad es por donde pasa la vida, ¿sí? Entonces, si yo puedo conectar con estas sensaciones, con todo lo que me pasa a nivel corporal, con pasar todo por el cuerpo y entender y comprender y detectar cuál es mi centro, porque todos tenemos un centro por donde nos pasan todas esas emociones, buenas y malas. En realidad no hay emociones buenas y malas, sino fuera de equilibrio. Entonces, primero esto, ¿sí? Poder conectar con nosotros mismos y generar un espacio de tres. O sea, estamos nuestra mente consciente, nuestra mente clásica, la que nos guía cotidianamente todos los días, pero que a partir de implementar ciertos lenguajes que tienen que ver con un lenguaje cuántico, en la que vamos proponiendo cuestiones que tienen que ver con ofrecerle al otro posibilidades de resignificar su propia experiencia, que vamos a entrar un poquito más en detalle, le vamos en algún momento, esto de pensar en el cuerpo, en lo que nos está pasando por acá, por allá, en aquello, en lo otro, en lo poético, porque siempre al inconsciente le encanta lo que es poético y bello, y nuestro inconsciente es infinitamente creativo, ¿sí? Está ahí a disposición para crear lo que nosotros queramos. Es decir, lo que buscamos es un diálogo entre la mente consciente y esta mente inconsciente creativa, ¿sí? Entonces, llega un momento en que la conciencia es acotada y se satura. En ese momento es cuando entramos en trance, ¿sí? En ese momento es cuando hay un indicador, que es esa sensación sentida en la que uno busca que la otra persona lo nombre, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, es esa luz brillante de color roja en mi pecho, o es ese cosquilleo en la panza, por donde me pasan las cosas, ¿sí? Una vez que llegamos a eso, vamos utilizando lo que se llama en PNL, lo que es el modelo Milton o el modelo de metalenguaje. O sea, es decir, primero cuando ya podemos, cuando la persona ya puede dar este indicador de estar en el trance, de estar en este lugar, y empezamos a imaginar, y empezamos a ofrecerle un mundo de posibilidades, siempre y cuando, a ver, esto no va de crear o sembrar una idea propia en la cabeza del otro, porque primero no sería ético, y segundo que lo que a mí me sirve puede no servirle al otro, y lo que al otro le sirve puede no servirme a mí. Entonces, por eso es la perspectiva propia, ¿sí? Entonces, no es que yo le voy a decir, por ejemplo, a ver, si yo quiero generarle un estado al otro, que entre a un estado de trance, no le voy a estar diciendo, a ver, decime, no sé, qué sé yo, a mí se me va a representar una imagen, pero esa imagen que a mí se me representa, o lo que sea que a mí me llegue desde los sentidos, lo tengo que poner de una forma generativa, en forma de clases de cosas. Por ejemplo, yo le puedo estar diciendo, ¿cómo sería escuchar a tu ser querido decirte eso que tanto te inspiraba confianza y amor incondicional? No le estoy diciendo específicamente, decime esto, ¿no? O sea, diciéndote
que podés tal cosa para lograr tal otra. No, es simplemente que el contenido lo tiene que volcar el otro. Imagínate que estás en un lugar en contacto con la naturaleza, ¿sí? No decirle, imagínate que estás en Córdoba junto a un río, porque para mí esa imagen me puede caer a mí en ese momento. O sea, yo estoy guiando a la persona desde afuera y estoy conectada a este campo cuántico como él y también a su propio inconsciente y a mi propio inconsciente. Entonces, todo lo que va repercutiendo en mi cuerpo a nivel sensorial, lo tengo que llevar. Uno con la práctica empieza a detectar cuando eso es del otro y no de uno, ¿sí? Entonces, ahí es cuando de repente, supongamos, yo siento mi perfume. Viste que por lo general uno cuando se pone un perfume después de varias horas ya no lo siente, pero de repente lo siento y es mi perfume, no sé, dulce, vainilla. Yo no le voy a estar diciendo al otro y de repente estás pudiendo sentir ese olor a vainilla de tu ser. No, porque capaz es otro ese aroma, pero algo de eso está en el campo flotando. Entonces yo le puedo decir al otro, y quizás en este momento estás sintiendo ese aroma característico de tu ser querido, que puede ser eh, un aroma dulzón o un aroma floral o cítrico. El otro va a poner el contenido, no nosotros, ¿sí? Entonces, es esto, por lo general uno puede brindar posibilidades de recursos, o sea, poner, pero el recurso lo tiene uno, siempre lo tiene uno, ¿sí? Adentro de nosotros están todos los recursos que necesitamos para crear lo que queramos. Y además, porque esto también se trata de estar usando el desdoblamiento del tiempo, podemos incluso invitar a la persona a desde un presente, ¿no? Que es este aquí y ahora, para poder ir hacia ese pasado en el que hay que resignificar algo específico, o sea, hacemos, digamos, podemos reencuadrar esta experiencia negativa, pero antes de ir ahí, podemos ir hacia un futuro potencial, porque podemos utilizar estas aperturas temporales, para que vaya incluso a obtener más recursos de lo que incluso hoy tiene, porque ya desde ya poder decirle a nuestro yo anterior que la pasó tan mal, que estuvo en ese momento tan espantoso cuando pensando que no iba a poder superarlo, que hay un presente, que es este presente en el que nosotros estamos, que el futuro de él es el presente en el que nosotros estamos, ¿sí? Pero también podemos ir a traer recursos desde un futuro potencial para irnos más armados a sanar aquello que necesitamos sanar. Entonces, todo es posible. Este, este campo cuántico nos proporciona eso, posibilidades infinitas. Entonces, ¿cómo sería llevar todo esto a resignificar la muerte? Primero, pongamos al principio, no hay representación alguna de la muerte. Por ende, puedo crear lo que yo quiera. Y si puedo conectar con este campo, con estas posibilidades, con mi inconsciente creativo, con estar reconectando tanto con lo somático como lo cognitivo, porque es importante que uno empiece a poder nombrar esta experiencia que estamos teniendo. Lo que tiene el lenguaje es que le da entidad y existencia a las cosas, las concreta, pero también desaparecen todas las posibles posibilidades que había. Pero bueno, siempre podemos volver a este campo cuántico, a resignificar o a generar una realidad nueva o lo que queramos, en realidad lo que queramos. Entonces, es tener en cuenta esto, ¿sí? Es importante, por supuesto, dar entidad a las cosas y concretarlas. Si yo le pregunto a la persona, por ejemplo, que me da muchísima curiosidad saber cómo sería ese lugar especial para ella, qué colores tiene, qué sonidos, qué aromas, eh, no sé, si es cálido, si es frío, si es un lugar al aire libre o no. O sea, todo esto que yo le puedo proporcionar a la persona
está internamente ya pasando en la persona cuando estamos en esa experiencia. Cuando ya entramos a esa experiencia, cuando ya estamos en ese lugar, hay un montón de cosas pasando. Y lo importante es tener en cuenta esto, el sistema, o sea, que lo que yo esté diciendo no sea, no vaya en contra de lo que la persona se está representando internamente. Entonces tengo que poder apelar a todos los sistemas, o sea, a la representación eh, tanto visual como auditiva como kinestésica de la persona. ¿Sí? Si yo sé ya de qué forma se representa el mundo de la persona, voy a utilizar un determinado canal. O sea, yo sé que la persona es más auditiva o es más visual, voy a ir por eso, por ese lado. Pero que yo le pueda ofrecer a esta persona todo, todas las sensaciones posibles o todos los sentidos sensoriales ahí puestos para que pase primero esta experiencia por el cuerpo y después la resignifique, para después le pueda poner palabra a eso, que eso es lo importante, ¿sí? Que pase primero por esto. Y que pueda volver de esta experiencia con un nuevo mapa, con una nueva, con unas, o sea, incluso un nuevo estar, una nueva perspectiva y el compromiso de estar siendo de esta manera, ¿sí? De un nuevo ser que ahí se empezó a gestar. Porque, por ejemplo, hay que dejar claro esto, la persona no es la enfermedad que tiene, ni el síntoma que tiene, ni el patrón de conducta que tiene, no, eso es parte de la persona, pero ser, podemos ser muchísimas cosas, todo lo que queramos ser. Entonces, si una persona llega con un cuadro de depresión, la persona no es la depresión, ¿sí? Entonces, entender que en este posible campo cuántico puede ser todo ser que quiera realmente ser y que está disponible para ella. Entonces, tomar el compromiso con esto que ahora estoy siendo, ¿sí? Porque el inconsciente en realidad es infinitamente, realmente creativo. La conexión de campo nos brinda una infinidad de posibilidades y es una inteligencia superior a la nuestra. Entonces la persona puede estar creando la experiencia que realmente esté necesitando en ese momento, ¿sí? Esto para los que por ahí entienden más sobre creatividad, de por qué necesitamos a la conciencia también ahí para generar esto. Es como cuando hacemos, o sea, a ver, tenemos un torbellino de ideas hasta que, bueno, llegamos a una, pero no sabemos cómo concretarla, entonces queda ahí incubándose en nuestro inconsciente y entonces se pone digamos, a trabajar nuestra parte del hemisferio cerebral que es creativo, que está conectado a este campo cuántico. Entonces, lo dejamos ahí, ¿no? Como que, y de repente tenemos la iluminación de eso que queremos concretar. Pero para poder llevarlo a un hecho concreto necesitamos de nuestro otro hemisferio que tiene que ver con lo concreto y con lo lógico, ¿sí? Entonces, de esto va este tipo de hipnosis, este tipo de trances, ¿sí? Es una conversación entre el inconsciente creativo y la conciencia en un modo generativo, tanto de la conciencia consciente como del inconsciente y como del campo. Entonces, es expandir nuestra conciencia. Y bueno, la idea es, la propuesta es que ustedes pueden imaginar, o sea, llega, por ejemplo, alguien que realmente necesite poder imaginar o crear una nueva representación en cuanto a dónde puede estar mi ser querido, a dónde fue, a dónde está, cómo está, de qué manera puedo yo interactuar con esta persona que ya no está en este plano, en este plano físico, ¿sí? Porque no olvidemos que somos tanto onda como partícula, tanto energía como materia. Y hay algo muy importante que la energía
no puede destruirse, puede transformarse. Entonces, podríamos decir que la muerte no es más que un cambio de estado. Y que siempre que imaginemos a nuestro ser de la mejor manera posible, nos va a dar fuerza para continuar, para estar más armados, para entender que no todo es eh, tan caótico o trágico en realidad como nos han enseñado ciertas concepciones. Yo no voy en contra de ningún tipo de religión, cada uno puede creer en lo que quiera, pero también puede dentro de cada temática religiosa elegir qué cuestiones creer o qué no, porque si lo que estoy creyendo me está generando angustia, me está generando incluso un estado depresivo de eso, no está bueno. Bueno, para terminar, les quiero regalar, no sé si, pero antes que nada, preguntas con respecto a esto, cómo sería poder estar creando este espacio en el que podamos estar generando esta cuestiones, o sea, lo que sea. Hola, Nati. Hola. Para mí es nuevo todo eso. Por eso estaba preguntando, porque yo lo entendía así, ¿no? Por eso, más que nada me guiaba por los dibujos, porque yo entendía esto, ¿no? De esto del inconsciente que no distingue. Pero sí, o sea, lo entendí de la perspectiva donde todos tenemos una visión, ¿no? Entonces, sé que somos células, partículas, y veía lo del dibujo, lo de las canicas, esa yo veía como que cuando somos estructurales, que somos todos iguales, al momento de tirar la onda del otro lado. Ahí es donde nosotros estamos en un estado de onda cuando hacemos la dobla cuántico. Es lo que entendí, ¿no? Esto. Por eso Claro, preguntaba esa parte que yo quería saber si si tiramos más para el lado, no sé si índico, porque no, esa parte no la escuché, índigo o qué era, visceral y no sé qué más era. imaginario o literal. O sea, esto me estás Ah, preguntando sobre el... Sí, el cerebro no entiende entre imaginario y literal. Eso es buenísimo porque, a ver, así se generan también las enfermedades, pero los síntomas. Pero lo bueno es que si podemos usarlo como un recurso, como algo realmente positivo y estar creando estos espacios donde entramos en un trance generativo, en la expansión expandimos nuestra conciencia y podemos estar creando lo que queramos, porque el cerebro se lo va a o creer. sea, y la parte imaginaria vendría a ser esto del observador, ¿no? Algo de que ese es el El que te abre la observador, noción nuestra el inconsciente. observador somos nosotros somos el observador de nuestra propia vida. Entonces, si nosotros estamos observando desde una perspectiva, porque estamos interpretando lo que está pasando desde quizás algo pasado, o desde cierta creencia, o lo que fuese, estamos colapsando la realidad de una manera que quizás no está buena para nosotros mismos. Pero bueno, a ver, el tema de originarse Y ciertos síntomas perdón, lleva como mucho, porque hay mucho y por eso te juego. decía, ahí es donde cuando colapsa, que dijiste, ahí es donde entra como un duelo, ¿no? Ahí es donde empieza esa cosa como que es lo que yo interpreto, no sé si es así. ¿Cómo? No entiendo, no escuché bien. ¿Cómo? Si esa parte, claro, si esa parte, cuando decís colapsa, porque hay o sea, uno está en la parte de observación, ahí es donde entra el duelo, es lo que Cuando yo uno interpreto. colapsa, a ver, estamos, cuando uno interpreta lo que está pasando, eh, lo está interpretando, muchas veces lo estamos interpretando desde creencias que incluso no son nuestras porque tenemos
todo lo que es nuestra experiencia en la vida, y en la que fuimos reforzando ciertos mandatos o creencias o roles delegados, pero también tenemos aquello que vivió nuestra madre cuando nos estaba gestando, incluso un poco antes de eso, y como la emoción en realidad es un químico, o sea, todo lo que ella haya pasado en ese momento, lo está transmitiendo a través de la placenta, y luego después de en la leche también, ¿no? En la leche materna, y también por las neuronas espejo de lo que cuando, vamos a entender de psicología social, cuando llegamos al seno familiar, todo lo que sucede, desde las creencias nuestras paternas y maternas, y todo eso está sucediendo también como experiencia propia, como experiencia en el seno familiar. Entonces, incluso traemos cosas que ni siquiera son nuestras porque son de nuestros antepasados, de cómo han interpretado ciertas cuestiones que en su momento quizás fueron adaptativas al medio, pero hoy no lo son. Entonces están caducas. Es como que estamos respondiendo desde algo que hoy no, no es. No nos estaría haciendo bien. Ahora, tener en cuenta que nuestro organismo, o sea, intenta adaptarse a lo que nosotros estamos interpretando que está sucediendo en el medio, que no quiere decir que sea lo que esté sucediendo, pero nosotros estamos interpretando de esa manera. Entonces, ante eso, lo que está intentando hacer es adaptarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta cuestión de que si hay algo que no puedo digerir, no voy a, bueno, a ver, te mando más ácido clorhídrico y digerilo, porque no quiero que tengas una obstrucción y nos terminamos muriendo en ese sentido. Entonces es esto, ¿no? La supervivencia. No es que nos quiera enfermar, es que nos está reaccionando a lo que nosotros le estamos diciendo que está pasando. Entonces, ahí vamos, ¿sí? Nosotros estamos interpretando de una determinada manera, y lo que tenemos que cambiar es eso que estamos viendo, o sea, nuestra perspectiva. O sea, todo puede cambiar, todo es posible. Podemos interpretarlo, las pérdidas de otra manera, podemos interpretar la muerte de otra manera. No tenemos por qué creer en algo impuesto. Natalia, discúlpame, soy Sasu. Mara está tratando de comunicarse con vos y no puede. No ¿Sí? sé qué pasó con no sé si no ves los mensajes, hay un montón de gente que antes te levantó la mano. Ay, no, perdón. Mara está tratando de comunicarse con vos, no sé qué pasó, ella no sé qué le pasó, que no puede hablar ni nada, no sé si no le funcionan los micrófonos, no sé. Te aviso. No tengo idea. Ahí vi algunos mensajes. Uy, sí, hay mensajes. Perdón, yo me embalo, hablo. Pero no. Me parece que escribió también. Sí, son todas. No, están muy buenos los comentarios. Espera, Cris. Ok. Ah, muy bien. Bueno, a ver, en modo general, vamos a resumir todo lo que leí. Es un poco lo que estábamos hablando ahora recién con Graciela. Es esto de empezar a cambiar el lente, el color del lente con el que miramos el mundo. A veces tiene que ver con lo que hemos experienciado, o sea, con nuestra propia experiencia en la vida, en la que fuimos afirmando ciertas creencias. Pensemos que nosotros cuando nacemos en realidad no tenemos más que la referencia de nuestros propios padres, de lo que nos interpretan, de la manera en que nos interpretan el mundo. No porque nos quieran hacer un daño, sino porque, bueno, es así. Ellos fueron instalando estas creencias y estos mandatos también. Y incluso desde lo transgeneracional, muchas cosas que en su momento pudieran haber sido útiles, pero hoy no lo son. Entonces, cuando nos pasa algo,
de un impacto muy, muy, muy fuerte, como son las pérdidas, o sea, lo traigo ahora desde Melanie Klein, que tiene que ver con esto, ¿no? De que vamos a estar siempre, pasar de una posición esquizo a una depresiva, o sea, en la que podemos realmente armar al objeto y armarnos a nosotros mismos, o quedarnos en esa posición esquizo, ¿sí? En bueno o malo, lindo o feo, en lo que es una cosa o la otra, ¿sí? Entonces, si esto se instala en nosotros, si esto es así de esta manera, vamos a estar viendo el mundo desde lo que es bueno o malo. Y no hay nada verdaderamente bueno, bueno en el mundo o malo, malo. ¿Sí? Porque tanto lo bueno como lo malo está en nosotros mismos también, entonces eso también tenemos que empezar a resignificar, para no pensar que aquello malo está afuera y somos víctimas del destino. Entonces, es muy complejo y da para mucho, y lo podemos seguir desarrollando, pero yo sé que me pasé con la hora. Así que, para redondear, tratemos de, no, obvio decir tratemos porque la verdad que cuando decimos tratemos la película se detiene. Entonces, es esto, estar pudiendo tener conciencia de que podemos crear nuestra propia realidad, ¿sí? Que hay muchas herramientas, que yo sé que esto que les traigo como propuesta tiene que ver con un guía que sepa, pero no, o sea, no es distinto de una meditación, ¿sí? Es como distintos caminos para llegar a lo mismo, ¿sí? Una meditación en la que nosotros podemos empezar a hablarnos, porque esto es muy importante. ¿En qué manera nos hablamos y con qué tono nos hablamos? Porque nuestro sistema límbico, que es el reservorio de las memorias y las emociones, entiende sobre gestos, sobre cómo nos hablamos, sobre tono. Entonces, si nosotros nos estamos hablando de una manera, o nos estamos siempre diciendo lo que no podemos, o sea, bueno, es esto, ¿no? Rever esa voz interna con la manera en la que nos tratamos, porque si tratáramos así a un amigo, seguro nos quedaríamos sin muchos. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Una meditación en la que puedo yo tener conexión con mi inconsciente creativo, con este campo cuántico en el que puedo estar resignificando algo o estar creando algo, un nuevo mapa, una nueva forma de estar en el mundo y de estar siendo. Entonces, también lo puedo hacer a través de la meditación y no necesariamente con un guía. Así que esa es la propuesta, en definitiva, creer en que es posible. Bueno, no sé si podrá pasar a la próxima, porque en realidad yo les traía unas canciones, que si no me puede pasar no importa, que una es la de Algún lugar encontraré, de Calamaro, de Andrés Calamaro, y es esto que nos dice de poder encontrar un lugar donde poner todo aquello que queramos crear, ¿sí? Y dejar partir de Fito, que tiene que ver con dejar partir estas partes obsoletas nuestras, y dejar partir a esos seres que se han ido ya, para entender que simplemente es un cambio de estado, ¿sí? Y le deseo profundamente que realmente puedan andar su propia luz, caminar su propia luz, ¿sí? Y que definitivamente utilicen el amor como un puente. Así que, no sé si hay algo que quieran compartir o decir, yo sé que me pasé mucho, pero bueno, hasta acá. Muchísimas gracias, Nati. La verdad que es un tema muy amplio, muy rico para conocerlo. Uno cuando se mete ahí es como que se embarra todo y ya no sale. Es como cuando conocemos la psicología social, ¿no? Nos abre la cabeza y esto es como mucho más.
un placer escucharte. Habían muchas preguntas. No te podía avisar porque como estaba compartiendo pantalla sin audio, no podía decirte, Nati. Y Brisa se contactó con vos. Yo no podía entrar al WhatsApp porque si no se veía que estaba entrando al WhatsApp y no podía compartir pantalla. Así que bueno, Sí. a grosso modo eso es la virtualidad, chicos. Pero agradecerte eso, agradecerte todo lo que nos compartiste hoy. Seguramente tal vez brindás alguna formación en torno a esto, ¿verdad? Sí, o sea, yo, a ver, soy terapeuta complementaria, utilizo todas estas herramientas que he presentado muy escuetamente, pero como pude, y bueno, sí, y todavía no tengo ninguna formación, no estoy, es la primera vez que me realmente desde mi humilde lugar a explicar de qué va todas estas cuestiones, que son sumamente interesantes y es importantísimo que el otro también lo entienda. O sea, lo que sea que pueda captar, porque el inconsciente seguro lo registró todo, ¿sí? Ahora, bueno, después queda que a partir de los días vaya decantando la información. Exactamente. Y bueno, entonces ahí surge la propuesta porque hay muchos interesados en aprender, así que seguramente van a querer estar tomando algunas clases con vos. Así que más que agradecidos para todos. Sí, están los contactos en el grupo y de igual manera se van a estar pasando todos los contactos de los ponentes. Así que quédense tranquilos que toda esa información se va a ir pasando a medida que se va compartiendo y se va pudiendo cargar. No se olviden que estamos de temporal, así que por ahí la conexión va fluctuando, no cargan los videos por el peso, la extensión y demás, pero con un poquito de paciencia todo se va a ir subiendo a su tiempo. Muchísimas gracias, Nati. Bueno, Un placer como siempre y muchas estamos en contacto y agradecidos totalmente por tenerte hoy en esta ponencia. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, gracias por compartir.